Continuando con la serie de enseñanzas acerca del reino de Dios, estamos en la parte de aprender sobre la guerra espiritual. Comenzamos el miércoles pasado, hoy vamos a dar la segunda parte y posiblemente el miércoles que viene aún continuemos. El tema de la guerra espiritual es algo que estamos aprendiendo a respetar los principios bíblicos, puesto que este es un tema que se ha distorsionado mucho y se ha llevado mucho a la práctica del misticismo y obviamente a prácticas peligrosas que se mezclan y que puede terminar resultando más bien como hechicería que como algo que verdaderamente la Escritura nos enseña a hacerlo. Creo que todos hemos tenido un entusiasmo con el nombre de la guerra espiritual. En algún momento todos los que estamos acá, quizás algunos sí, otros no, pero creo que lo que fue en Argentina el mover desde la década del 80 y 90 se ha hecho mucho más fuerte y se ha empezado a conocer mucho más el ministerio de liberación y de sanidad interior. Entonces esto se ha hecho muy fuerte y creo que todos nos hemos dejado llevar por el entusiasmo de este suceso nuevo y original que la iglesia podía usarlo y utilizarlo como una señal de victoria. Creo que todos los seres humanos en el mundo, estadísticamente se podría comprobar de que todos saben de que de alguna manera existe una batalla entre el bien y el mal. Y en todos los aspectos, todas las religiones, todo el mundo puede saber que hay una batalla espiritual del bien, del mal, de la vida, de la muerte, en todas las cosas. Eso está en la conciencia del ser humano. Pero ¿qué nos dice la Escritura acerca de la guerra espiritual? Hemos estado viendo el miércoles pasado algo que es muy importante, de no irnos detrás de las emociones y de las sensaciones o las vivencias y estar más bien enfocados a lo que es la verdadera guerra espiritual que hace referencia justamente en las Escrituras. La pregunta es, ¿existe tal batalla? Sí existe, pero tenemos que entender de qué modo se manifiesta y cómo opera en la vida de un cristiano esto de lo que es la guerra espiritual. Dios es espíritu y no es manera de que el hombre impío, el hombre natural, tenga una relación con Dios, porque el hombre es carne y Dios es espíritu. De la única manera es cuando el hombre es renacido, nace de nuevo, y Jesús dijo: lo que es nacido del espíritu, espíritu es, por lo tanto puede tener una relación con Dios en una vida espiritual. Pero también nos damos cuenta nosotros que la Escritura revela de que Satanás, un ser creado, aquel querubín protector, aquel ángel con rango elevado, conocido como Luzbel o Luz Bella o Lucifer traducido, descubrimos en la Escritura, en tipología, porque no menciona directamente que fue así, sino en tipología en el profeta Isaías y el profeta Ezequiel, pero se puede entender que ese ser creado, que se llenó de soberbia, que se llenó de orgullo en su corazón, que la maldad fue vista y encontrada en él, provocó justamente una batalla de rebelión, llevando, como dice la Escritura en Apocalipsis, la tercera parte de los ángeles, desencadenando justamente este inicio de la batalla espiritual. Esa batalla espiritual se transformó en una batalla terrenal o territorial. Por eso es que el miércoles pasado le decíamos que el sitio donde Satanás ejerce dominio y autoridad para poder manifestar su iniquidad y su maldad es en la tierra. Usted habrá encontrado que Jesús dijo: yo veía caer Satanás como un rayo en la tierra. Apocalipsis también dice que fue expulsado a la tierra, ¿sí? Fue expulsado del cielo a la tierra. La evidencia cuando Satanás vino a presentarse delante de Dios, en Job capítulo 1, le dice: ¿de dónde vienes? Dice: de rodear la tierra y andar por ella. Por lo tanto, nosotros vemos que el lugar de operación de la iniquidad, de las obras de las tinieblas, está en esta tierra, pero no en lo que se dice el planeta Tierra en sí mismo, hablando de la materia, sino en lo que hemos enseñado ya como lo que es el mundo, ¿sí?
El mundo no es lo mismo que el planeta Tierra. El mundo, ya saben que es la palabra cosmos, que es un sistema de ideas organizadas en contra de Dios. Entonces todo pensamiento del hombre de continuo era el mal, inspirado por la misma rebelión que Satanás y los ángeles rebeldes han utilizado para que toda su iniquidad y todo su apetito depravado se manifieste a través de la naturaleza caída del hombre. Entonces esa guerra espiritual se transformó en una guerra territorial. Y nosotros estamos en el mundo, pero Jesús dijo claramente, no somos del mundo. Porque en esa oración de Juan, incluso cuando Jesús enseña en el capítulo 6 de Juan también, y en el capítulo 8 también lo vuelve a decir, Jesús dice, Padre, a los que me has dado, del mundo me los diste. O sea, nosotros no somos de otro lugar, sino que del mundo, de este sistema, hemos sido rescatados para nuestro Dios. Y por esa razón es que nosotros hoy vivimos una realidad diferente. Por eso es que la Biblia no da margen en ningún concepto de que un cristiano pueda llevarse bien con Dios y con el mundo. No se puede servir a dos señores. No se puede estar en lo frío y en lo caliente. No se puede estar en la luz y en las tinieblas al mismo tiempo. O se es de uno o se es de otro. El problema es que hay muchas personas que están en las tinieblas, pero se alumbran, como dice Isaías, por su propia luz, por su propia antorcha, no por la luz de Dios. Y eso se llama engaño. Eso se llama una obsesión, pensando que está viviendo algo correcto, que experimenta algo correcto, pero no hay ningún respaldo espiritual de parte de Dios. Entonces, entender el significado de esta verdadera guerra espiritual significa separar y conocer y creer que una cosa es la manifestación espiritual y otra cosa es la manifestación de la carne. En esta noche vamos a ver un poco más acerca de esto y vamos a profundizar porque ¿cuál es el sentido o cuál es el fin de que la iglesia entienda la guerra espiritual? No es otra cosa más que formar el carácter de los hijos de Dios como ciudadanos del reino de los cielos, que somos una milicia para extender el reino de los cielos. Pero hoy vamos a aprender algo que mencioné el miércoles pasado, de que en ningún momento Dios nos manda a atacar, sino a ¿qué? ¿Se acuerda? A resistir, firmes. Y el concepto mal interpretado de la guerra espiritual es pensar que yo voy a salir a atacar a todas las fuerzas de las tinieblas. Vamos a ver en Hechos de los Apóstoles capítulo 19, versículo 11, y vamos a ver algo que es un respaldo de parte de Dios sobre el apóstol Pablo y la vuelta de la espalda o la falta de respaldo o la no autorización de Dios para hacer prácticas de liberación o de exorcismo, como muchos lo conocen, en la manera carnal humana. Hechos de los Apóstoles capítulo 19, voy a dar esto como introducción. Versículo 11 dice así la Escritura: y hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de ¿quién? De Pablo, el apóstol Pablo. Y este versículo es uno de los versículos muy mal utilizado y muy mal entendido y por supuesto aplicado en un gran porcentaje de iglesias evangélicas. ¿Alguna vez usted vio iglesias y pastores que oran por prendas, por ropas? Sí, es una práctica muy común y mucho más fuerte en este tiempo. Y no tan solo se ora por prendas, sino que se ora por fotos o por objetos, para que esa bendición de la oración, al tocar el cuerpo de esa persona, la ropa que yo llevo, se sane. Esto es un concepto que pertenece puramente y exclusivamente a la práctica de la hechicería. No es bíblico, porque lo que vamos a leer acá desmistifica ese concepto y afirma perfectamente lo que Dios respalda. Dice el versículo 11,
Y hacía Dios milagros extraordinarios por la mano ¿de quién? De Pablo. O sea, ¿de quién está hablando? Del apóstol Pablo. Dios hacía milagros extraordinarios de la mano del apóstol Pablo. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños y los delantales de su cuerpo. ¿De quién está hablando? Del apóstol Pablo. No es que le traían al apóstol Pablo los paños y los delantales y la ropa de los enfermos para que Pablo ore, sino que era al revés. Sacaban la ropa de Pablo y la llevaban a los enfermos. ¿Y qué sucedía? Y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus salían. Acá vemos nosotros que hay liberación. Los espíritus, influencias demoníacas, salían de las personas, pero a causa de la unción que tenía el apóstol Pablo, porque ¿qué es lo que hacía? ¿Pablo era un hombre poderoso? Se cayó, ¿no? ¿Era poderoso Pablo o no? No era poderoso. Dice claramente el versículo 11 que Dios hacía milagros extraordinarios utilizando una herramienta, utilizando un instrumento escogido. ¿Quién era? Pablo. Por lo tanto, acá vemos que el mérito es de Dios, no es de Pablo. Si Dios te utiliza a vos para sanar, si Dios te utiliza a vos para liberar a alguien, no es porque nosotros somos poderosos, sino es porque Dios, a través de los instrumentos escogidos, santificados, consagrados, rendidos a Él, obedientes a Él, es más factible que Dios utilice. ¿Qué es lo que vemos acá? Que el resultado de esta manifestación de poder a través de la vida de Pablo hacía de que muchos de los enfermos se sanen y muchos de los que estaban con influencias de espíritus inmundos sean liberados. Hoy en día se hace todo esto al revés. Solamente en el curanderismo se practica de llevar fotos o prendas o cosas para que la persona que dice que tiene autoridad haga el bien para el otro. Pero la Biblia dice que era al revés. Ya expliqué una vez lo que significa paños y delantales, ¿sí? Está haciendo referencia a lo que es la ropa interior de Pablo. Ni siquiera él estaba ofreciendo para que lleven su ropa, como diciendo, mira la unción que tengo, me seco la transpiración y le tiro la toalla para que vayan y hagan milagro, o me saco el saco, lo revoleo un poco y allá lo tienen. No hacía esto Pablo. La gente, dice, se llevaban a los enfermos. Es como ni más ni menos que le sacaban de la soga, digo yo, tratando de interpretar un poco. Le llevaban la ropa de Pablo para que la gente sea sanada. No es de la otra manera que hoy muchos quieren forzar este versículo, porque es el único versículo y la única vez Pablo no sanaba con su ropa. Fue la única vez. No es esto como una base de liberación. Esto es un caso excepcional. No lo hacía todas las veces Pablo en todas las ciudades que él viajó. Él no sanaba a la gente con sus ropas, ni con sus pañales, ni con sus prendas, ni con sus paños. Él lo hacía a través de la obediencia y si es que Dios quería hacer eso. Pero ¿cuál es el problema que muchos de nosotros tenemos? Entendemos la guerra espiritual muy mal porque magnificamos, mistificamos y hacemos dogmas de versículos que son excepciones. ¿Se está entendiendo? Pedro caminó una sola vez por las aguas. Y no podemos hacer un dogma de que cada vez que usted vea que hay una inundación va a caminar por las aguas. No podemos predicar de que usted también va a caminar por las aguas. Una sola vez Elías dio un manto y fue para Eliseo y nada más. Y no hay manto para todos los demás. ¿Y cuántas veces hemos ido a reuniones que te dice Dios te da el manto de Elías? No te da ningún manto de Elías. Porque hay un solo manto y fue el que lo recibió Eliseo circunstancialmente para ese momento, para que crean los demás que el Espíritu del Señor está sobre él. Pero no podemos mistificar ni podemos establecer dogmas de cosas que son simplemente manifestaciones testimoniales en las Escrituras.
Entonces muchos dirán, entonces ¿qué quiere decir? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? La Escritura nos dice que tenemos que hacer, pero hemos aprendido de una manera que por supuesto que trae rédito, atrae a muchas personas, por supuesto que manifiesta una atracción para que haya una revolución en el pueblo, como lo hizo Simón el Mago, que con sus artes mágicas engañaba a tanta gente, a pequeños y a grandes, y todos estaban atentos a lo que él hacía, hasta que conoció a uno más grande que él, ¿no es cierto? Ahora, fíjense ustedes que cualquier persona quiere tener este tipo de unción, cualquier persona quiere entrar a este tipo de guerra espiritual y quiere empezar a ver cosas olvidándose peligrosamente de que también Satanás tiene autoridad y poder para hacer milagros. Porque si hacemos algo que va en contra de las Escrituras, ya no es Dios el que respalda, sino es Satanás el que tiene oportunidad por la ilegalidad del uso de la palabra para hacer lo que se hace. Ahora la pregunta, uno puede decir, bueno, yo no sé si es bíblico o no es bíblico, pero a mí me han llevado una camiseta maya, han orado por la camiseta maya, me la han puesto en el cuerpo y yo me he sanado. Pero usted tiene que saber que la sanidad no salva. Usted puede sanarse de la cabeza hasta los pies, pero usted, si no tiene la redención de Jesucristo aplicada en su vida, usted se va al infierno. Ese es un principio. La sanidad no es otra cosa más que señales para los incrédulos. Y esto lo dijo el mismo Jesucristo. Pero hoy se magnifican como un nivel de guerra espiritual las manifestaciones de sanidades y señales. Pablo dejó claramente mostrado, él en esto, de que él no lo hacía voluntariamente. ¿Por qué? Porque ni siquiera él sabía que le habían sacado la ropa para llevar a los enfermos y se sanaron. Porque dice seguidamente el versículo 13, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes, fíjense, al ver lo que había pasado con la ropa de Pablo, dice, algunos de los judíos exorcistas ambulantes, quizás no se podría llamar hoy exorcistas ambulantes, pero sí cuántos hacen campaña de liberación. Es lo mismo, pero se le ha cambiado el nombre. Ambulantes y haciendo liberaciones por todos lados. La pregunta es, ¿a esto fuimos llamados nosotros? Claro, usted dirá que Jesús nos mandó a que estas señales, dijo Marcos, ¿no?, les seguirán a todos los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y tomarán serpientes con las manos y si bebieren veneno no le da nada. Bueno, ¿saben, hermano, que si nosotros tomamos veneno nos morimos? ¿Y saben, hermanos, que nosotros podemos ir a orar por enfermos y se mueren? ¿Ahora es por falta de fe? No. Jesús estaba diciendo claramente, porque si usted lee el contexto, usted encuentra que Jesús le estaba dando esa orden a sus 11 apóstoles que habían quedado, y dice la Escritura en Mateo capítulo 28 que a pesar de verlo resucitado, algunos adoraban y otros dudaban. Y lo que separa a un cristiano del poder de Dios es la duda o la incredulidad. Por eso Jesús, a la iglesia que estaba por nacer, a esos apóstoles, pilares fundamentales de la iglesia primitiva, no se le permitían dudar, puesto que ellos eran los que iban a echar las bases y los cimientos doctrinales para que la iglesia sea edificada. Y entonces esa tarea estaba dirigida pura y exclusivamente a los apóstoles de Jesucristo y a la iglesia primitiva, porque era lo que tenían que hacer, mostrar que el poder de Dios estaba sobre cada uno de ellos, porque el Espíritu Santo había venido a ellos. ¿Lo está entendiendo? Entonces, ¿qué encontramos acá? Habían exorcistas ambulantes. Ahora, fíjese lo que dice. Intentaron invocar el nombre del Señor Jesús. Pregunta, ¿los curanderos invocan el nombre del Señor Jesús, sí o no? Claro que sí. Hasta en el Gauchito Gil cuando hacen la peregrinación. Y no sé de San la Muerte, pero seguramente que lo mencionan por algún momento. Pero ¿cuántas personas invocan el nombre del Señor Jesús para intentar hacer cosas también? Fíjense, dice que estos exorcistas ambulantes intentaron
invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos. Se dice, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo, no dice el que creemos nosotros, ¿no? El que predica Pablo. ¿Saben que muchos se largan a hacer liberación porque han visto que otros lo hacen? ¿Sabían que esto es así? La liberación, el ministerio de liberación en Argentina se hizo muy fuerte después de en la década del 90 con las tremendas, multitudinarias campañas de evangélicas o evangelización de Carlos Anacondia. Eso marcó mucho. Acá en Tucumán creo que estuvo casi 40 días. Y después volvió otra vez y fueron por distintos lugares y por todas partes del mundo. Entonces lo que se puede entender es que hay mucho testimonio de estas cosas que han sucedido. Yo no voy a poner en cuestionamiento la tarea de este pastor, de este ministro, pero yo soy pastor y me ha tocado estar en reuniones pastorales donde después que terminaba la campaña, pilas y pilas y pilas de tarjetas de liberación y de conversiones eran tiradas a la basura porque nadie se encargaba del fruto. ¿Fueron sanados? Posiblemente muchos fueron sanados. No voy a poner en duda esto. Creo en la misericordia de Dios y creo en la gracia de Dios. ¿Fueron liberados de espíritus inmundos? Seguramente, puede ser que sí, pero yo no puedo estar diciendo de que todas las personas han sido verdaderamente salvadas. Pero lo que podemos ver nosotros es que después que Carlos Anacondia oraba diciendo, oíme bien, Satanás, y se publicó un libro, es impresionante cómo esa frase se ha clonado en muchas personas. Entonces, muchos lo hacen porque él lo hacía. Muchos lo practicaron porque él lo practicó. Y muchos de nosotros, me incluyo, hemos sido movidos fuertemente por esta corriente y por este mover, porque era algo que para nosotros era popular, era que atraía multitudes y obviamente veíamos las manifestaciones de las personas, entonces no había ninguna duda que estaba endemoniado. Pero ya hemos aprendido de que una cosa son las manifestaciones espirituales y otra cosa son las manifestaciones de la carne. ¿Qué es lo que podemos ver acá? ¿A dónde apunta este texto? Dice lo siguiente, que ellos estaban conjurando por el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Y había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. O sea, eran personas que de alguna manera estaban relacionados con la religión. Versículo 15. Pero respondió el espíritu malo y dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, eran 7, fíjense, pudiendo más que ellos de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. El resultado es vergüenza, frustración. Ese mismo resultado que pueden haber experimentado muchas personas después de salir de una campaña de liberación y que después de una clara manifestación de histeria, porque una persona muy estimulada por la música, por el tenor de voz, por la adrenalina que se vive en muchos lugares, puede haber manifestaciones histéricas. ¿Sí o no? Y entonces ese cuadro emocional hace que una persona se quiebre, se llore todo y que termine diciendo ya está liberado. Llega a su casa, siente una paz, como cualquier persona que llora mucho y se ha desahogado, ¿sí? Siente una paz. Pero al otro día vuelve a andar en las mismas cosas. Entonces, ¿qué dicen muchos? Dice la palabra que vienen 7 espíritus peores. La pregunta es, ¿realmente han sido espíritus inmundos o simplemente ha sido una manipulación de la carne? ¿O simplemente ha sido un resultado de una manipulación masiva? Vuelvo a decirle, me tocó estar en cursos de marketing. He visto cómo se organizan las empresas y he visto muchas veces de que personas que no vendían un pocillito de café, porque eso es lo que iban a vender, o Tupperware, ¿se acuerdan de Tupperware, no? Salían arrasando, pensaban que iban a vender el mundo, pero no vendían nada. Volvían otra vez y eran otra vez manipulados, que salían pensando que eran los mejores. Aquí encontramos que la Biblia
no digo yo, la Biblia, la Escritura, desenmascara algo que no es respaldado por Dios. Hacer cosas sin la autorización del Señor. Pablo era un instrumento poderoso en las manos de Dios, pero estos exorcistas ambulantes ni siquiera los demonios lo conocían. Porque le dijeron, sabemos quién es Pablo. ¿Lo ven? Y vosotros, ¿quién sois? Acá vemos esto, dice el versículo 17, y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y también tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesucristo. Ahora fíjense en lo que vemos como el resultado de una verdadera guerra espiritual, no de estos 7 exorcistas ambulatorios, sino del hombre a quien Dios utilizaba, que era Pablo. ¿Cuál era el resultado? Porque esto es una verdadera guerra espiritual. El resultado era este. El versículo 18 dice, y muchos de los que habían creído, que vemos aquí principalmente que el resultado de la evidencia del poder de Dios lleva al arrepentimiento, lleva a la fe que cree en Jesucristo. Muchos de los que habían creído, ¿qué hacían? Díganme ustedes, venían, versículo 18, ¿qué hacían? Confesando y dando cuenta de sus hechos. Esto es una campaña poderosa, ¿no? Pero el resultado no era si me estiraba el pie o no me estiraba el pie, si me emplomaba la muela o no me emplomaba la muela. El resultado aquí era que los que habían creído se arrepentían, confesaban y daban cuenta a Dios de lo que habían hecho. Esto es guerra espiritual. ¿Lo están entendiendo? Ahora, Pablo salía a reprender, Pablo salía a echar aceite en todo lugar. Fíjense en todo eso, ¿no? No, ni siquiera supo Pablo que le habían sacado la ropa y lo que había sucedido. Era Dios utilizando a los escogidos para llevar el mensaje del reino de los cielos. Usted es un escogido de Dios y usted no es diferente a Pablo. No hay nadie que sea superior a otro. La única diferencia es qué nivel de crecimiento usted está teniendo. Si usted en verdad, que ha sido regenerado, está batallando todos los días para crucificar su carne, para negarse a sí mismo y para obedecer al Rey de Gloria que gobierna su vida. En eso está la diferencia, en la santidad, en la integridad, en la perseverancia, en la devoción, en la fidelidad. Hay muchos conceptos bíblicos que podemos ver que Pablo había resuelto una vez que había nacido de nuevo, empezar a vivir. Él dijo, yo estimo por basura todo lo que tengo con tal de alcanzar el conocimiento de Cristo. Ahora, muchas personas buscan los milagros, muchas personas buscan las sanidades, pero no están dispuestos ni a confesar ni a rendir cuenta al Señor y mucho menos a deshacerse de las cosas que Satanás ejerce autoridad. Dice el versículo 19, asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron sus libros y quemaron delante de todos. Esto es liberación genuina. Quemaron sus libros de magia delante de todos y hecha la cuenta del precio hallaron que eran 50,000 piezas de plata. ¿Qué costo significa esto? Haga usted la cuenta. Una pieza de plata equivalía a un jornal que se le pagaba a un obrero por día. Un jornal que, según la Escritura, hace referencia que era el costo que se le pagaba, equivaldría más o menos al aplicado al día de hoy, 20 pesos o 30 pesos por día. Fíjense ustedes, 50,000 piezas de plata es la sumatoria de 50,000 días de trabajos de una sola persona. Era bastante la práctica de la hechicería y del ocultismo que había en Éfeso. Era bastante.
La evidencia de que había llegado el poder del reino de los cielos era que el valor de lo que se utilizaba para Satanás ya no era entregado a Satanás, puesto que quemaron, se deshacieron de todo esto. Usted seguramente en algún momento leyó acerca del pecado de Acán, que ocultó en su casa algo que era maldito, que era anatema. ¿Se acuerda? Y nada quedó sin saberse, porque todo salió a la luz. Todo el pueblo no entendía por qué, si venía de victoria en victoria, con el pueblo más insignificante llamado Jai, que significa un montón de basura, un montón de escombro, de despojo, eso significa Jai. Josué dijo: ¿para qué vamos a llevar a todo el ejército si son unos cuantos, si son débiles, no son guerreros? Vamos a llevar muy poquitos y con eso nos alcanza. Perdieron humilladamente, tuvieron que salir huyendo. Y él dijo: Señor, ¿qué ha pasado? ¿Cuál es el motivo de todo esto? ¿Por qué hemos fracasado en esta batalla? Y el Señor le dice: porque hay anatema en tu pueblo. Tu pueblo, el pueblo entero ha pecado. Pero no había pecado el pueblo entero. Había pecado uno solo. Pero el pecado de uno contaminó a todos el pueblo. Y usted fíjese que nosotros somos llamados a congregar en el nombre de Jesucristo. ¿Qué responsabilidad tiene mi pecado oculto hacia la vida del hermano que está sentado en usted, al lado de usted? Mucho. A pesar de que el pecado mío no tiene nada que ver con el pecado del otro, pero somos un cuerpo, y esa maldición y esa mancha en vuestros ágapes sí que trae muchas consecuencias. Entonces, ¿cuántas veces hay cristianos que se han convertido, se han bautizado y congregan, pero todavía conservan cosas que pertenecen al ocultismo dentro de su casa? Libros, estatuas, fetiches, cuadros, herencias. Bueno, pero no entremos en la mística otra vez. Pero saben, hermanos, no se puede dar a Dios algo que ha sido consagrado a los demonios, dice Pablo. Por una cuestión de conciencia. Si usted sabe que su abuelita practicaba el curanderismo y usted tiene cosas de su abuelita como adorno en su casa, usted está aceptando la maldición. Hay que deshacerse, porque en Cristo son nuevas todas las cosas. ¿Me está entendiendo? ¿Por qué Satanás ejerce autoridad? Porque nosotros le estamos dando lugar. Y la Biblia dice el apóstol Pablo, Efesios 4:27, ni deis lugar al diablo. Y darle lugar al diablo incluye también las cosas anatemas que no tienen por qué estar. Herencias, bienes mal utilizados o mal heredados. Si yo me he apropiado de una casa usurpándola, o mis padres o alguien ha tomado una casa usurpándola, y después te queda para herencia a vos, ¿qué vas a decir? Gracias, Señor, por la casa que me has dado. Dios no bendice de usurpaciones. Perdónenme, hermanos. Le va a costar deshacerse de eso. ¿Qué hizo Zaqueo cuando fue convertido? ¿No devolvió aún más de lo que tenía, de lo que había robado? Esas conversiones casi ya no se ven hoy, ¿no? Hoy se ven conversiones para tener a Dios como el empleado doméstico de mi casa, como el enfermero de guardia las 24 horas. Lo tengo a Dios como el escuadrón antiaéreo de antidemonios que está dando vuelta por mi casa y me protege. Lo tengo a un Dios cada vez que tengo problemas y el agua me está llegando acá, es mi salvavidas. Bueno, ese Dios no es el Dios verdadero, ese es el Dios que cada uno se inventó. Nuestro Dios verdadero, el Altísimo, Yahvé, Jehová de los ejércitos, Jesucristo el Señor, está sentado en su trono. Y Él opera autoridad hasta que todos sus enemigos sean puestos bajo estrado de sus pies. Debemos entender cuál es la verdadera guerra espiritual. Debemos entender cuál es la verdadera liberación. Porque la liberación, hermanos, según lo que entiendo y la Escritura dice, es que cuando conocemos a Cristo somos verdaderamente libres. Conoceréis la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. Y la verdad os hará libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Necesita tomar curso de liberación? ¿Necesita seguir practicando liberación? Un hijo de Dios ya es libre, ¿o no es libre? ¿O hay que añadirle una ayudita a nuestro Señor porque pobrecito nuestro Señor hizo lo que pudo, pero nosotros tenemos que hacer algo más?
No, amados hermanos, es no conocer quién es nuestro Dios, es no conocer la victoria de Jesucristo. Por eso nosotros somos más que vencedores. Él es el que venció y nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Muy bien, dice el versículo 20, así crecía y prevalecía poderosamente la iglesia. ¿Sí dice? ¿Qué es lo que crecía y prevalecía poderosamente? Dígalo fuerte, ¿qué es lo que crecía? La palabra del Señor. ¿Sabe por qué hay tantos cristianos que no crecen en la palabra? Que hace años que escuchan mensajes. Ya tienen 400 pilas de libros así escritas, todos los apuntes que han tomado. Tienen todos los CD, todos los videos, tienen internet, los repasan, venden todas las predicaciones y siguen con su mismo estado. ¿Por qué? Le entras por acá, le sale por acá. ¿Por qué? Acá dice que la única manera que la palabra puede crecer y prevalecer poderosamente es cuando usted se ha deshecho de cosas del ocultismo. Nada anatema, nada sucio. ¿Comienza con qué? Con creer, con confesar, con rendir cuenta a Dios y despojarse de cosas que usted ofende a Dios. Esta guerra espiritual es impopular, ¿no es cierto? Mejor es atar y reprender y reapagar y reprender, ¿no es cierto? Eso es más fácil. Pero ¿quién quiere que prevalezca la palabra de Dios? Hay tantas cosas que se hacen que carecen de principios bíblicos o que se sacan del contexto como ese versículo. ¿Por qué ora por la prenda? ¿Por qué ora por el camisón de la suegra? Porque la Biblia dice. No dice eso la Biblia. Usted ya sabe porque tiene que corregir como atalaya, porque la Escritura es útil para corregir, para convencer, para instruir, a fin de que el hombre sea justo en todas las cosas. Así que, hermano, usted tiene que enseñar. Hermano, no lo haga, no practique la hechicería. Si quiere, venga, vamos a orar. ¿Cómo se llama la persona? Pero vamos a interceder, vamos a orar, pero no me haga orar, no me haga practicar hechicería, porque eso la Biblia no lo ampara, no lo avala, y es un caso único y excepcional que se dio únicamente en el apóstol Pablo. Cantamos que hasta la sombra de Pedro sanaba a los enfermos, pero la Escritura no lo dice así. La gente sacaba a sus enfermos, por lo menos que al pasar Pedro su sombra cayese sobre ellos, pero no dice que los sanaba. Era una cuestión de ¿qué? Cultura hebraica. Cuando veían que un hombre podía ser el futuro líder para liberarnos, ¿saben qué es lo que se hacía? Se honraban a la gente y incluso hasta los enfermos, que no tenía que estar nada presente. Ahí no le repartía bolsones ni choripanes para que la gente vaya. Hasta los enfermos tenían que estar, porque estaban viendo en Pedro ¿qué? Una persona que era un líder fuerte, y como ya no estaba Jesús, este es el que nos va a liberar de Roma. Vamos a honrarlo, vamos a hacer todas estas cosas, por lo menos la sombra de Pedro. Y nosotros cantamos, por la sombra de Pedro se curaba a los enfermos. ¿Me está entendiendo? ¿Cuántas cosas se ven fuera de la guerra espiritual? ¿Cuál es el problema, hermanos? Vamos a identificar principalmente el problema. Entonces, formulemos las siguientes preguntas. Si somos atacados por espíritu inmundo, ¿no hay que reprender? Si tenemos opresiones demoníacas, ¿qué tenemos que hacer? Muchas de esas preguntas pueden salir. Si en mi casa se escuchan pasos, se mueven los cucharones, se cae en la olla, ¿qué tengo que hacer? Muchas preguntas pueden salir. Porque si nosotros utilizamos lo que hoy se ve como guerra espiritual, es muy fácil decir, vamos a hacer guerra espiritual, hacemos una santa cena en tu casa, oramos toda la noche y apenas se mueva el cucharón, lo atamos, lo reprendemos, lo mandamos al abismo, le prendemos fuego. Es lindo, pero hasta ahí veo la misericordia de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué nos dice la Escritura? Ahora yo le voy a hacer una pregunta a usted, hermano, esta noche, porque el que está mirando el video no me va a poder responder. ¿Qué prefiere usted? ¿Que practiquemos las cosas que nos producen sensaciones y experiencias inolvidables? ¿O que practiquemos lo que dice la Escritura? ¿Seguro? Porque usted sabe que yo no encontré en la Escritura este tipo de práctica que
yo incluso la hacía. Ahí veo la misericordia de Dios, ¿no? De los que nos ha librado el Señor. De los que nos ha librado el Señor. ¿Hasta dónde nos hemos expuesto? Pero ¿qué dice la Escritura? Lo primero que tenemos que ver nosotros es que en esa guerra espiritual que está basada en Efesios capítulo 6, Efesios capítulo 6, del versículo 10 al 20, allí vemos nosotros un diseño de la armadura de Dios, ¿sí? Ese diseño de la armadura de Dios nos lleva a entender algo más profundo, muy interesante. Lo que tenemos que resaltar principalmente que el apóstol Pablo no está dando un modelo de guerra espiritual del versículo 10 al versículo 20. No está iniciando allí, sino que está dando un resumen de toda la carta de Efesios. De toda la carta de Efesios. Porque toda la carta de Efesios habla de distintas manifestaciones que Pablo la resume, por eso dice, por lo demás, hermanos. ¿Ve que comienza diciendo así? En el versículo 10, Efesios 6, 10, dice, por lo demás, hermano. No pasa en alto esa frase. ¿Qué significa Pablo cuando dice por lo demás? Está diciendo, todo lo que voy a decirle ahora es un resumen de todo lo que les he escrito. La armadura de Dios es esto, y está en toda la Escritura. Entonces, lo que Pablo identifica principalmente que hay algo que nosotros no debemos equivocarnos, que el problema del hombre es la vulnerabilidad y ser llevados cautivos por Satanás cuando creemos las mentiras y nos lleva a hacer su voluntad. Ese es el principal problema, por eso Pablo dice que no nos dejemos engañar en el sentido de que nuestra lucha espiritual, nuestra guerra espiritual, no es contra sangre y carne, sino contra fuerzas de las tinieblas que operan desde principados, desde principios. Ya le dije a usted que principados no son rangos demoníacos, sino que empieza con todo principio, pensamientos que prevalecen en la mente del hombre y se hacen fortalezas, grandes edificios como castillos fuertes que solamente son destruidas por las poderosas armas de la milicia del Señor, que son espirituales. Un principio no se lo ata, no se lo reprende. Un principio se lo vence con otro principio. Una idea se la vence con otra idea. ¿Cuántos se acuerdan cuando éramos niños y jugábamos en la vereda? Ahora ya no se puede, ¿no? Cuando jugábamos en la vereda con los amigos, y especialmente esas tardecitas ya de verano, y decía uno, tengo una idea, juguemos a la escondida. Y otro decía, no, tengo una idea, juguemos a combate. Y sacamos las pistolas y la ametralladora y ¡dale!, decían todos. ¿Quién ganaba? El que daba la idea mejor. ¿Quién daba la aprobación? La mayoría. Si la mayoría decía que juguemos a combate y el otro que había dicho que juguemos a las escondidas era él solo, naturalmente que una idea fue vencida por otra idea mayor, porque esa idea mayor tiene apoyo. La idea de Dios, los pensamientos de Dios, dice la Escritura del profeta Isaías, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Mis caminos no son vuestros caminos. David en el Salmos dice, pensaste, dice Dios, pensaste que yo sería como tú. El hombre que cae en la mística baja al Dios todopoderoso y autosuficiente a nuestro nivel. Y queremos hacer que Dios sea el genio de la lámpara. Que Dios sea lo que yo quiero que me haga. Aquel que cree y ve en las Escrituras se da cuenta que
tenemos la mente de Cristo y somos llamados a entrar en altura espiritual de gobierno. Por eso dice el que ha nacido de Dios busca las cosas de arriba, y el que ha sido engendrado por Dios, el diablo no te toca. Pero darle lugar al diablo es descender de tu lugar de autoridad y ponerte en el plano terrenal donde Satanás ejerce autoridad y engaño. Cuando alguien baja al nivel terrenal, al nivel territorial, te estás llevando por el alma, por las emociones. ¿Y saben cuál es el principal problema del hombre? Y toda la Biblia lo identifica. Es el mal moral. El hombre tiene un mal moral. Por eso es que los 10 mandamientos, las leyes morales, apuntan a corregir lo que el hombre inmoral no puede cumplir. ¿Me está entendiendo? Ahora, debemos entender que ese mal moral se confronta en 3 dimensiones, en 3 niveles que la Escritura lo muestra. Anótelo si están anotando. El mundo, la carne y el diablo. Son 3 niveles de ataque. El mundo, la carne y el diablo. El mundo significa el sistema de ideas organizadas en contra de Dios. Se reunieron en el valle de Sinar y dijeron: hagámonos una ciudad y hagámonos una torre que llegue a su cúspide al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos. Esas ideas territoriales que dice la Escritura, vio Dios que no había nada que los haga desistir de lo que habían pensado hacer. Dios tuvo que intervenir desde los cielos y dijo: descendamos y confundamos allí sus lenguas para que no acaben lo que han pensado hacer, porque nada los va a hacer desistir. El mundo se organiza de tal manera que provoca permanentemente a Dios, y por eso es que Dios tuvo que intervenir, porque de tal manera amó al mundo que no dio a nadie del mundo para salvar al mundo, sino que vino Cristo, que no es del mundo, para traer un problema, una solución a un problema que había en este mundo. Que en este mundo habían gente que el Padre había escogido desde la eternidad, pero que necesitaban ser santificados, regenerados, justificados, perdonados, liberados, rescatados de las tinieblas y trasladados al reino de Jesucristo. Allí se manifestó el amor de Dios. El mundo. Número 2, la carne. La carne con sus apetitos que batallan permanentemente contra el espíritu. En el día de hoy, ¿cuántos de los que están aquí han tenido batalla contra la carne? 4. Ajá. La Escritura dice que los ojos no se sacian de ver. ¿Tuvo problema con lo que veía hoy? Los oídos no se sacian de oír. ¿Tuvo problema con lo que oía hoy? Esos sentidos, esos 5 sentidos, dijo Pablo: temo que como la serpiente engañó con astucia a Eva, así vuestros sentidos sean engañados en vuestra entera fidelidad a Jesucristo. El adulterio espiritual es ser infiel a Cristo. ¿Y cuando cometemos adulterio? Cuando coqueteamos con el mundo. Cuando el placer lo tenemos del mundo y no nos sentimos satisfechos por el gozo eterno que nos da nuestro amado. Infidelidad, adulterio. ¿Cuándo cometió adulterio, Señor? Cuando te enamoraste del mundo. Cuando sacaste placer del mundo. Eso es adulterio, ¿sabe usted? Y el diablo, tercer oponente, que es lo que representa toda la fuerza de las tinieblas que se manifiesta en contra de los hijos de Dios. Había una frase que me gustó mucho que dice: si algún día, o mejor dicho, si nunca te cruzaste con Satanás durante todo tu camino de peregrino, es porque vas de la mano de él. ¿Me escuchó? Muchos no quieren cruzarse con los problemas, ni con las crisis, ni con las pruebas. Bueno, Pablo dice que de la única manera que nosotros somos renovados es cuando renovamos nuestra manera de pensar. Romanos capítulo 12:2. Pero dice anteriormente:
No se conformen a este mundo, no se conformen a este siglo, no sean igual que ellos, no se dejen arrastrar por la corriente, no hagan lo que hacen los demás, porque ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. No hablen como ellos, no difamen como ellos, no se diviertan como ellos. Nosotros los cristianos somos aburridos. No somos aburridos. Dios nos ha dado por herencia a nosotros. Los impíos son los usurpadores. ¿O no dice la Biblia que de acá a poco buscarás al impío y no lo hallarás? No existirá más. Pero la tierra será por herencia tuya. Nosotros somos los dueños, por herencia de nuestro Señor Jesucristo. Pero los demás son los impíos. Eso lo dice la Escritura. Lea el Salmo 37 todo completo y entre muchos otros versículos más. Pero allí va a encontrar esto. Entonces, ¿qué tenemos que ver de esto? El problema del hombre es el mal moral. Pero el mal moral de este mundo trabaja en forma monolítica. ¿Qué quiere ser monolítica? ¿Usted escuchó la palabra monolito? El monolito es una lápida hecha toda de mármol, de una sola pieza, tallada y esculpida de una sola pieza. Lo que es monolítico, según la definición del diccionario, es que está hecho de una sola pieza. Es muy compacto, no hay división. ¿Cómo ataca el mundo? ¿Cómo ataca la fuerza de las tinieblas? Si usted dice, yo me voy a encargar del mundo y está dejando de lado la carne y Satanás, no opera así la guerra espiritual. La guerra espiritual opera en 3 dimensiones: el mundo, la carne y Satanás. Muy bien, volvamos a lo que dije entonces. Si guerra espiritual significa echar fuera demonios, reprender al diablo y sacarlo de la casa de una persona, ¿cree que eso es la victoria? Me pregunto, ¿qué pasa con la carne y qué pasa con el mundo? Porque no son 3 cosas. El mundo, la guerra espiritual se manifiesta en 3 maneras. El mundo, la carne y Satanás. ¿Qué es lo que hace la mística? Es únicamente encontrar demonios por todos lados, reprenderlo, echarlo al abismo, atarlo al diablo todos los días. Pero ¿qué pasa con mi apetito de la carne? ¿Qué pasa con el sistema mundo? ¿Sigo participando de las obras infructuosas de las tinieblas? ¿Sigo escuchando palabras corrompidas que corrompen las buenas costumbres? ¿Sigo teniendo una vida que profesa conocer a Dios, pero con sus hechos los niegan, haciéndose obras abominables y detestables ante los ojos de Dios? ¿Cuál es el problema? Es que el cristiano no disfruta de la iglesia, porque la iglesia está aburrida. La iglesia necesita sabor. La iglesia necesita un toquecito de modernidad, dicen algunos. Vamos a cambiar un poquito la estructura de la iglesia. O no hay que ser tan estructurado. ¿Cuánto le gustaría vivir en un edificio, un rascacielos que no tiene estructura metálica, ni cimiento? Que no haya temblor, ¿no? Las estructuras son necesarias. Nada más que hay que sacar estructuras que son antibíblicas y dejar que Cristo edifique con estructuras y bases doctrinales bíblicas. Allí donde nos fundamenta su casa sobre la roca. Pero ¿me está entendiendo, hermanos? Si se trata la guerra espiritual de reprender demonios, ¿qué pasa con la carne? ¿Qué pasa con el mundo? ¿Cómo es que yo tengo autoridad para atarlo al diablo, pero no tengo autoridad para frenar mi lengua cuando estoy por chismear de alguien? ¿Cómo es que tengo tanta autoridad, tanto poder para enviar a 500 demonios al abismo y no tengo legalidad para pagar la deuda que tengo en el almacenero de la esquina y le sigo debiendo? ¿Dónde está la guerra espiritual? Acuérdense que la guerra espiritual se hizo territorial, ¿no? Y si no tenemos autoridad aquí, no es porque Dios no nos respalda, sino por la ilegalidad que nosotros vivimos. Es otra cosa, ¿no es cierto? Fíjense ustedes que la Escritura dice claramente que la conducta de los hijos de Dios debe ser para que glorifique al Padre en todo lo que hagamos, sea de hecho o de palabra. Esa es una verdadera guerra espiritual. Que tu palabra sea sazonada con sal para el buen gusto de los oyentes. Que no haya mentira en tu boca. Que haya integridad. Que tu corazón no esté puesto en las riquezas, sino en Dios. ¿Cuántas cosas, hermano, la Escritura nos habla de la conducta? Y claro, ¿qué es más fácil? Reprender al diablo y echar fuera demonios. ¿Qué pasaría si Dios le da autoridad
le permite a que todos esos demonios se paren acá y empiecen a decir todo lo que usted hace en intimidad. ¿No creen que Dios lo puede hacer? Claro que lo puede hacer. Acuérdense que el diablo es el diablo de Dios, no es parejo. Satanás no puede hacer nada. Dios opera autoridad y soberanía aún sobre las mismas fuerzas de las tinieblas. Satanás no puede hacer nada, ni pudo hacer nada a Job si no se lo permitía Dios. ¿Me está entendiendo? El problema es el mal moral, hermanos. El mundo, la carne y el diablo operan en forma conjunta. Eso es una batalla espiritual. Eso es una guerra espiritual. Muchos practican la guerra espiritual en las reuniones o los llamados cultos. Y resulta ser que los cristianos están más endemoniados que muchos de allá afuera. Y todos los domingos, todas las reuniones hay que hacer lo mismo. Pero ¿qué pasa con su vida? Porque si el problema es Satanás y la fuerza de las tinieblas, ¿qué pasa con la carne? Usted sabe que no todos los pastores conocen íntimamente lo que pasa en la vida de una persona, porque la persona va a contar lo que quiere contar. Hay cosas que usted sabe que hizo y nadie lo sabe, solamente dos personas. Dos. Uno es Dios, que todo lo sabe, y usted. Y lo que es más terrible es que sabiendo que Dios todo lo sabe, yo no lo confieso y no lo saco a la luz. Que es lo único que logramos cuando yo no me arrepiento y hago duro mi corazón. Acumulas ira para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios. Dios es un juez justo, dice la Escritura. Pero el problema está en la carne, en el mal moral. Dios puso esos 10 mandamientos que son leyes morales porque nunca Dios aprobó el adulterio, el falso testimonio, la deshonra a los padres, el padre y la madre, la hechicería, la adoración a ídolos. Jamás Dios autorizó esto. ¿Lo habrá hecho Dios porque en ese momento se le ocurrió y escribió allí una piedra 10 mandamientos? No, la ley de Dios, según el Salmo 119, es eterna. Siempre existió. Nada más que en ese momento la evidenció para que sepan que lo que estaban haciendo es mal moral. Cuando vino Cristo, Él quitó la ley moral. Entonces ahora podemos adulterar. No, porque la ley moral está escrita en nuestros corazones y nuestra mente. Por eso los que están en pacto con el Señor, dice Hebreos, este es el nuevo pacto que haré con vosotros, no dice con todo el mundo, con vosotros. Escribiré mis leyes en sus mentes, en su corazón, y haré que guardéis mis estatutos y los pondrás por práctica, por obra. La guerra espiritual, hermanos, significa tener gobierno de Cristo sobre el principal mal que todo ser humano tiene, el mal moral. ¿Sí o no? Por ejemplo, la letra A es inmoral, es moral o es amoral. Usted dice, ¿qué quiere decir con esto? Bueno, la letra A es una letra, pero si yo insulto utilizando la letra A y otras letras más, la ordeno como un insulto, es inmoral. Yo puedo decir un insulto que incluye la letra A y es una palabra inmoral, pero a la vez puedo usar la letra A para decir mamá. Entonces el problema no está en la A. El problema está en cómo yo he utilizado la letra. Si yo dibujo en una pizarra una línea, yo no puedo decir que eso es un dibujo obsceno, es una línea. Yo puedo completar haciendo una casita o puedo dibujar con esa línea un dibujo obsceno. La línea no es inmoral, es amoral.
pero de acuerdo a lo que yo he hecho, se transformó en inmoral o moral. ¿Me está entendiendo? Usted puede matar a un animal. ¿Eso es moral? ¿Es inmoral o es amoral? No me diga porque usted come pollo, usted come un asado de vaca. Ahora, usted fíjese, cuando esto es para un fin bíblico, porque ¿qué dijo el Señor? De todo lo que se arrastra en esta tierra será para comer. O sea, nosotros podemos comer, en la Escritura lo dice, pero si yo mato por matar, eso se transforma en algo inmoral. Bueno, sin pedir permiso, ¿no? ¿Cuánto están entendiendo los ejemplos? Entonces, el problema no está en lo que se hace, sino cómo lo hago, de qué manera lo hago, intencionadamente. Ahora, la Biblia revela de que el hombre por naturaleza solamente piensa en el mal, o sea que el resultado de todo lo que hace el hombre es ¿cómo? Inmoral. La ley moral de Dios ha sido puesta para que el hombre se dé cuenta de que por más que intente, no puede él lograr ser moral, porque permanentemente se da cuenta de que por su naturaleza no puede hacerlo porque es inmoral. Solamente con la vida de Cristo, en la vida de aquella persona que ha nacido de nuevo, puede hacer lo que antes no hacía. Pablo dijo, yo no entiendo lo que me pasa. Yo no conocía lo que era la codicia, hasta que vi en la ley que decía no codiciarás, y entonces nació en mí todo apetito de codicia. No entiendo por qué me pasa esto. No hago todo lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, esto termino haciendo. ¿Nunca se han dado cuenta de que eso está latente en nosotros, hermanos? Mire, zapping, aburrido a la noche, canal, no le gusta. Y justo aparece un canal donde una mujer se está desabrochando el corpiño. Ay, diablo, te reprendo. Pero ¿qué dice mi carne? Volvé. Pero no, eso es pecado, así que voy a seguir. Y vuelve a empezar. Voy a seguir. Y ya me quedo 2 segundos más. Ay, diablo, te reprendo, diablo. Y sigo cambiando. Pero como no hay nada lindo allá, vuelvo a bajar. Y ya me quedo medio minuto. ¿Qué está pasando? Si mi conciencia me dice, está mal, pero mi carne que dice, un poquito más. ¿Cuál es el resultado? Si yo no estoy firme en el espíritu. Y preparo pochoclo. Me voy a quedar. Porque todo lo que es prohibido a la carne, ¿qué le pasa? Lo atrae. Esto es algo comprobado, aún hasta científicamente. ¿Por qué se cree que dicen los atados de cigarrillo? El fumar es perjudicial para la salud. ¿Y qué hace la gente? Más fuma. Es natural, porque ese mal moral está latente en nosotros. Porque Cristo vino a nuestras vidas para darnos gobierno, para que no tengamos un alma sin rienda como un caballo desbocado, sino que tengamos conducta, que tengamos nosotros una dirección de lo que es. ¿Me está entendiendo? Mire cómo pasa a otro plano el tema de atar y reprender demonios. La guerra espiritual está en que usted sepa que Cristo vino a su vida para ejercer gobierno, para que lo que usted no puede hacer, porque usted tiene a alguien que pagó por su vida, que usted ya no es dueño de sí mismo, sino que Cristo lo redimió, pagó un rescate. Y usted debe obedecer a quien que usted ha sido pagado, ha sido comprado por precio. Aquí se transforma ahora la guerra espiritual, que yo no tan solo ando viendo a qué demonio voy a expulsar, sino que la guerra significa que el poder de Dios se perfecciona en mi debilidad. ¿Sabe qué significa esto? Reconócelo, Señor, en todos tus caminos y Él enderezará tu vereda. Señor, tengo serios problemas con la tentación sexual, pero lo confesás. ¿Y qué hace el Señor?
porque lo confesaste, dice la Escritura. Sabe el Señor librar de tentaciones al justo. Señor, tengo un serio problema con el dinero ajeno y justo me ponen de cajero. Y estoy allí tentado y transpiro, y a veces yo escucho una voz que me dice, pero es injusto lo que te pagan. Es justo que saques 100 pesos más y te lo cobres vos, porque es justo. Vos trabajás fielmente. Y yo estoy convenciendo y me digo, bueno, entonces voy a sacar 100 pesos más y es justo. Y salgo contento. Y el aguinaldo, ya van a ver cómo me lo cobro. ¿Dios respalda eso? Absolutamente no. Eso se llama obsesión. Mi carne me estuvo engañando. Satanás opera de esa manera. Por eso dice, cuidado, la guerra es contra principados. Son principios, son ideas. Vienen ideas. Por eso es que la armadura de Dios no es lo que usted encuentra del versículo 10 al 20, sino que es un resumen de todo lo que Pablo viene enseñando. Cuando dice, renovados del espíritu de vuestra mente, no le deis lugar al diablo. ¿Cuántas cosas, hermanos? ¿Cuántas cosas la Escritura nos dice? No voy a llegar para terminar, pero bueno, quiero que usted lo vaya recibiendo. ¿Cuántos están entendiendo? Amén. Así entre nosotros, que nadie nos ve, ¿a cuántos ya recibió 2 o 3 palitos en la nuca? ¿Sí? ¿Ya se sintió? Bueno, lo que hay que hacer es arrepentirse. Antes que se vaya, allí usted va a agachar su cabeza y póngase a cuenta con el Señor. Porque nadie sabe qué nos va a pasar cuando salgamos de acá. Y mejor es estar a cuenta con el Señor. Porque si tu espíritu se ha conmovido por lo que yo haya dicho o la palabra te haya dicho, es porque el Espíritu te está diciendo, ponete a cuenta. Ahora, hoy ponete a cuenta. Hoy es día de salvación, dice la palabra. Amén. La Biblia se centra principalmente en estos tres, ¿no? El mundo, la carne y el diablo. Principalmente la Biblia da muchísimos versículos al problema del hombre, la carne. El cristiano a quien menos le lleva el apunte, ¿a quién? A la carne. Buscamos culpar al mundo, buscamos culpar al diablo, pero mi carne tiene unos apetitos. ¿Sabe, hermanos? La carne, la manifestación y los apetitos de la carne es idolatría, porque la mayor idolatría es la egolatría. Cuando yo me amo a mí mismo y quiero satisfacerme a mí mismo, no importa si tengo que pisarle la cabeza, cuántos tengan que pisar la cabeza con tal de yo ser satisfecho. La carne es egoísta, es lo que usted y yo conocemos como el ego. El ego es el yo. Yo, me, mí, conmigo. ¿Me está entendiendo? La mayor idolatría es cuando yo me pongo primero antes que nada y busco solamente satisfacer las cosas de mi ego. ¿Qué dice la Escritura? Que Dios exalta, recompensa. La Escritura nos dice que cuando vos mirás por otro, cuando vos te brindás por otro, cuando vos pones toda tu expresión de amor en otro, es cuando Dios te recompensa. Si entendemos esto, amados hermanos, la Escritura revela que el gran problema del hombre es el corazón. El corazón del problema, ese es el problema del corazón. ¿Sí? El corazón, según Jeremías capítulo 17, 9 en adelante, dice, es más engañoso y perverso más que todas las cosas. El versículo que nos debería causar a todos mayor vergüenza es el versículo 10, cuando dice, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, conozco tu corazón y escudriño tus pensamientos. ¿Sabes lo que es escudriñar tu pensamiento? Minuciosamente. Desmenuza cada pensamiento.
Todo lo sabes de mí, Señor. David lo reconoció en el Salmo 139. Aún de lejos conoces mis pensamientos. ¿Saben lo que es la gracia y la misericordia de Dios? Es que a pesar de nuestra limitación, de nuestros pecados diarios, la Escritura dice que porque hemos sido justificados como una sentencia legal del Padre desde su trono, tenemos un abogado. Pero ese abogado aboga sobre nosotros cuando nosotros confesamos nuestros pecados. Entonces Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Él no va a ser abogado de la iniquidad o de la injusticia, porque tenemos un juez justo. Pero la Escritura nos muestra claramente que ese enemigo, el tentador, el acusador, el engañador, intenta algo contra los cristianos. Es apoderarse del señorío de tus pensamientos para poder sembrar el mal moral o llevarlo a tu moral, a lo inmoral, por medio de su engaño. ¿Saben por qué hay una estadística tan grande de cristianos que no se quieren congregar? Porque muchos han cometido pecado y les da vergüenza volver a Cristo, porque sienten que ha defraudado a Dios. Dicen, ya me he cansado de pedir perdón a Dios y vuelvo siempre a caer en lo mismo, así que ya prefiero quedarme así como estoy sin ir a ningún lado. Ese pensamiento no es nuevo. Ese pensamiento está ilustrado en algo milenario, de tal manera que Jesús lo utilizó en forma de parábola para decir que había un hijo que estaba tan arrepentido, pero que él se sentía tan indigno que él prefería ser llamado un jornalero y ya no ser llamado hijo. Ese es un mal que Jesús identifica en aquellos que son hijos de Dios, pero a causa del pecado se sienten tan indignos, tan sucios, tan lejos, que dicen, ya no quiero tener relación como hijo con mi Padre, porque Él no se merece una persona como yo. Jesús dice que todos los días el Padre esperaba que viniese. Jesús dice que cuando el Padre lo vio de lejos, fue movido a misericordia. Jesús dice que el Padre es el que corrió a recibir a su Hijo. Jesús dice que es el Padre el que se echó encima y lo abrazó. Jesús dice que es el Padre el que lo besó y el que dio la orden, aún desde lejos, a sus criados, a que vengan y lo cambien de ropa, que le pongan calzado en sus pies y que le diera el anillo, símbolo de la restitución de la confianza que el Padre le daba. El anillo no es una alianza matrimonial, sino que tenía el sello del apellido del Padre, porque cuando alguien firmaba un documento legal, ellos sellaban con el anillo, dando patrimonio, respaldo y autoridad del Padre. Cuando Él le da el anillo, le dice, hijo, te fuiste con todo, perdiste todo, malgastaste todo, pero cuando regresaste te encontraste con todo. Tenía ropa, tenía calzado, tenía una casa, tenía amor, y le devolvía un anillo para que esta vez administre con sabiduría de Dios. Por eso usted y yo, hermanos, no podemos impedir el trato de Dios sobre muchos de nuestros hermanos, que nos duele de que no estén congregados, que nos duele muchísimo, pero nosotros debemos orar para que el Señor en su misericordia, en el tiempo que Él ha determinado, haga volver en sí y que sus ojos sean abiertos y reconozca en qué mal está. Porque ¿quién ha logrado hacer que esto pase? Satanás gobernó sus pensamientos. El hijo pródigo no se fue a la aventura. El hijo pródigo sabía perfectamente qué iba a hacer con el dinero, a qué tierra lejana iba a ir, con quién iba a estar.
O sea que era algo premeditado. ¿Por qué? Porque siembra un pensamiento, tendrás una acción. Siembra una acción y tendrás una reacción. Siembra esa reacción, tendrás un hábito. Siembra un hábito y tendrás una fortaleza. Y solamente con el poder del Espíritu Santo de Dios podemos derribar esas fortalezas. Y podés entender que en la casa de tu Padre hay amor, hay abundancia y es tu hogar. La guerra espiritual consiste no tan solo en reprender demonios, no tan solo en liberar, sino tener una conducta de gobierno de Cristo. Por eso dice que uses el casco de la salvación. Es para que todos los días te recuerdes que tenemos un precio derramado en la cruz del Calvario que guarda mis pensamientos a la obediencia de Cristo Jesús. Amén. ¿Me dan 5 minutos más? No voy a terminar todo esto, pero voy a cerrar el concepto. Amén. Pablo nos ordena resistir y no atacar. Vamos a ir a Efesios capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. ¿En quién hay que fortalecerse? En el Señor y en el poder de sus fuerzas. Vestidos de toda la armadura de Dios. De toda la armadura, no es por parte, es todo o nada. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar cómodos, firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Sí? Fíjense en ustedes, fortalecidos en el Señor habla de la lucha contra la carne. Vestidos con la armadura de Dios habla contra la lucha espiritual, contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos luchas contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Está hablando del mundo. ¿Lo ven? Mundo, carne, diablo. Hay 3 cosas aquí. Hoy no voy a desarrollar todo esto, pero sí quiero que usted lo vaya leyendo. Entonces dice claramente el versículo 13, por tanto tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. No dice todos los días son malos. No todos los días estamos echando fuera demonios, reprendiendo al diablo. Pero cuando sabemos que se está manifestando una obra perversa de las tinieblas en contra de mi vida, en contra de la familia, en contra de tu matrimonio, de tu salud, de tu economía, ¿qué dice? ¿Ataquemos, hermanos? Dicen resistan, como Pedro dice, resistan el fuego de las pruebas, resistan. Porque Dios no está fuera de control y si algo está pasando es porque en su soberanía lo ha permitido. Veremos el fruto. Si puedes decir al que está al lado tuyo esto, hermanos, paz, veremos el fruto. ¿Sabe por qué es necesario? Porque inmediatamente nos ponemos mal. Pensamos que Dios se le escapó un detalle. Estoy atormentado por el diablo, por un demonio. ¿Y dónde anda Dios? Todo está bajo control del Señor. Por eso Pedro dice, amado, no se sorprendan del fuego de la prueba que les ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Sino gócense. Porque estos mismos padecimientos se están padeciendo los hermanos de ustedes en todo el mundo entero. Pero después que hayan pasado el momento de la prueba, el mismo Dios, Él los santifique, los afirme, los establezca, los fortalezca. El mismo Dios. Qué hermoso eso. ¿Me está entendiendo? Acá dice lo mismo. Dice el versículo 13, resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. ¿Se da cuenta que va a terminar? Es un momento. Es como decía el miércoles pasado, ya va a pasar. Es momentáneo. Ya va a pasar, hermanos. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Esto vamos a explicar si Dios quiere el miércoles que viene. Vestido con las corazas de justicia, calzado con los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar
todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación, que es el casco, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo. Esto sí falta, ¿no? Yo estoy vestidito de toda armadura de Dios, pero no oro ni para dar gracia. Y acá dice la clave, orando en todo tiempo. ¿Cómo? Con toda oración. ¿Qué es orar con toda oración? Vamos a saber de qué se trata eso el miércoles que viene. Orar con toda oración. ¿Y qué más? Y súplica en el Espíritu. ¿Saben cuántas veces yo hacía esto? Miren, declaro, establezco, afirmo, decreto, ordeno. Yo lo enseñé a ustedes, lo enseñé mal. No había súplica en mi oración, ¿no? Había arrogancia, ¿no? Y si Dios es el que lo estaba permitiendo, ¿a quién declaro, establezco, decreto, ordeno? Hay una gracia, una misericordia invisible, pero a favor nuestro. Nos libró de tantas cosas el Señor. Imagínense, Jesús en Getsemaní. Rechazo esta copa. Declaro, establezco, afirmo y ordeno que esta copa salga de aquí. ¿Qué opinan? ¿Nos hubiéramos salvado nosotros? No. Padre, yo sé que esta copa es dura, es amarga, es tu ira, pero no sea lo que yo quiero, Padre, que sea hecha tu voluntad. Esa oración no la practicamos. Ese tipo de oración y súplica en el Espíritu no la hacemos. Si tengo tiempo el miércoles que viene, me gustaría pasarle un pequeño video de mártires de la fe. Un poco fuerte para algunos niños, pero si usted sabe explicarle, qué bueno que un niño crezca con conciencia de los que es incluso morir por causa de Cristo. Tiene muchos materiales eso para usted descubrirlo por sí solo. Y a veces nosotros lo que llamamos padecimiento y sufrimiento no es nada. Y estoy hablando de mártires del siglo XXI. Quemados vivos. El esposo, la esposa, sus hijos allí. Vivos. Golpeados a palos por causa de la palabra del Señor. Quizás le dejo para que usted lo vea, no sé si pasarlo acá. Pero tenemos que tomar conciencia de qué se trata la guerra espiritual. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esto es guerra, ¿ve? Y por mí, a fin de abrir mi boca, me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Tengo mucho para compartir, hermanos, pero creo que es suficiente por hoy. ¿Cuántos están recibiendo enseñanza? Medite, estudie, aplíquelo en su vida. Si llego con el tiempo, el miércoles que viene voy a enseñar entre lo que es armadura de Dios acerca de los jinetes y los caballos del Apocalipsis. Qué mal entendemos a veces estas cosas, ¿no? ¿Quiénes serán? ¿Serán realmente demonios? Vamos a orar. Les invito a que cierre sus ojos e incline su cabeza, por favor. Aleluya. Padre, por medio de tu Espíritu Santo, a mis hermanos que están aquí y a los que están aprendiendo por medio del video, si tú has traído convicción de arrepentimiento, Señor, que ellos puedan, como me toca a mí hacerlo cuando tú me hablas, confesar nuestros pecados, nuestras iniquidades y nuestras rebeliones.
y apropiarnos del beneficio más grande de todo el universo, de tener a Jesucristo como nuestro abogado. Porque Él es un abogado fiel y es justo para perdonarnos y limpiarnos delante de ti, Padre. Pero esto sucede cuando confesamos nuestros pecados. A veces, Señor, hemos sido llevados a ver la guerra espiritual del plano que creemos que es solamente echar fuera demonios o reprender. Pero nos hemos olvidado del mundo y de la carne, y principalmente de nuestra carne. Ayúdanos, Señor, a entender que tú eres Cristo, el Kyrios, el gobernante, el Rey, el soberano, el que gobierna nuestras vidas. Con razón, nuestros matrimonios muchas veces tiemblan y se debilitan. Con razón, nuestros hijos nos faltan el respeto porque no nos ven como hombres de Dios. Con razón, Satanás tiene impunidad para hacer lo que quiera en nuestros hogares. Y yo ato y reprendo y ayuno, pero no estoy cumpliendo, Señor, con ponerle rienda a mi alma y ponerla bajo el gobierno de tu Espíritu Santo. Señor, perdónanos por la ignorancia que hasta aquí traíamos y ayúdanos por medio del Espíritu Santo y tu palabra a poner en práctica y agradarte a ti ante tus ojos, porque tú eres muy justo para ver la iniquidad. Señor, que mis hermanos, el fruto de esta corrección sea para ver tu gloria y para la gloria tuya, para la exaltación de tu nombre, que es por sobre todo nombre, Jesús, nuestro Señor. Te alabo y te bendigo. Enséñanos aún más, porque tenemos hambre de ti, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.